الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में En los sermones pasados hablé, hablando del Santo Jesucristo, hablé de la palabra Rafa, que es elevación, y su significado, y también que el Santo Mesías prometido, la explicación de aquellos versículos que explicó referentes al Santo Jesucristo, donde el Santo Corán habla de este, respetando la santidad de Allah, explicó cuál era el verdadero significado de estos versículos. Y siguiendo con el tema, hoy quiero continuar. Aparte de Santo Jesucristo, se habla respecto a algún otro profeta donde se empleen palabras parecidas, donde sobre ese profeta se diga que él fue al cielo o que ascendió al cielo de alguna forma. En este sentido, en el Sagrado Corán hay un versículo del Sagrado Corán que habla de Hazrat Idris. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, Surah Maryam 79, y en este libro referencia a Idris. Ciertamente era un profeta muy veraz, profeta y veraz, y le elevamos en un sitio muy elevado. Rafa, le elevamos, Rafa hacia un estatus muy elevado. Vean, dice Hazur, que en estos versículos que a Hazrat Idris alayhi salam se le ha dado un rango, un estatus más alto que respecto a Jesús. Sobre Jesús se dice Bal Rafa'ullahu ilayhi, es decir, Allah le levantó hacia él. Pero respecto a Idris, a este profeta, se dice Rafa'anahu maqanan aliyya, que le elevamos a un lugar muy elevado. Por lo tanto, a los musulmanes, según la enseñanza del Sagrado Corán, deberían reflexionar. Y ahora, cuando ha venido el imán de la época y tomando nota de lo que Allah Ta'ala le decía este asunto de que Jesús subiera o dejara de subir al cielo, él nos lo aclaró, nos lo ha aclarado de una forma clara. Y es que todos los profetas fueron elevados y fueron de forma espiritual. Y también ocurrió con Jesús, que fue una ascensión espiritual. Y este versículo, estos dos versículos que se mencionan en el Corán respecto a Santo Jesucristo, en especial, se han mencionado
y se ha insistido en ellos porque los judíos le acusaron que el que muere en la cruz es maldito. Dios nos perdone. Y para liberarle de esta acusación a Santo Jesucristo, el Santo Corán dijo que no murió en la cruz, sino que Allah le elevó hacia él. Los cristianos no tienen ningún argumento, y además el cristianismo después metieron nuevos cambios, por ejemplo la Trinidad se incluyó después, y bajo esta influencia a Santo Jesucristo, el que muriera en la cruz, le denominaron redención de los pecados, y luego dijeron que fue resucitado entre los muertos y subió al cielo con posterioridad, y está sentado en el cielo con Allah Ta'ala y está también dando órdenes divinas. Y en la última época vendrá para juzgar a la humanidad, y todo aquel que no crea en la Trinidad será reo de culpa. En cualquier caso, es la teoría de los cristianos de hoy que al Santo Jesucristo, la paz de Dios sea con él, está en el cielo dando órdenes divinas. Pero como he dicho, entre los musulmanes, Santo Jesucristo consideran los musulmanes que subió al cielo un cuerpo mortal y que en la última época se uniría, bajaría del cielo y se uniría con un Mahdi sangriento, sanguinario, y estaría dedicado a que la gente aceptara el Islam. A este respecto, en el pasado sermón mencioné al presidente de Irán, y era una nota del periódico de Urdu. Aunque dijo eso, que Hazrat Isa al-Islam, Santo Jesucristo en su vida, él no dijo esta enseñanza, pero al final de la cita que extraje del periódico de inglés, que cuando venga de nuevo Jesús y se trabajará con el Mahdi, lo que ellos piensan, presentó ese entendimiento como tienen los musulmanes. Y los musulmanes, la mayoría de los musulmanes, piensan que Santo Jesucristo vendrá en los últimos días y con un medis sanguinario hará musulmana a la gente, y el que no sea musulmán le matarán, le asesinarán. Los Ahmadis somos afortunados porque al aceptar al imán de la época estamos liberados de esta revolución sanguinaria y no nos hemos visto involucrados en esta revolución de sangre. A este respecto, el Santo Mesías prometido, voy a leer algunas citas, pero antes, retomando el tema del profeta Idris y del profeta Jesús, en la Biblia también se habla de ellos. La Biblia dice que subieron a los cielos respecto a Jesús, pero respecto a Idris, hay una cita que dice que caminó junto a Allah y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le elevó, le levantó. Estas son citas de una Biblia de Urdu, y en la Biblia de inglés también son palabras parecidas,
que God took him, Dios le elevó. Por lo tanto, si en la Biblia habla respecto a la ascensión de Jesús y se dice en Lucas sobre Idris o el profeta Idris, también en la Biblia Hanuk dice que también fue elevado a los cielos. Si levantar hacia arriba, elevar, es ser equivalente a Dios, darle el rango de Dios, entonces Hazrat Idris también es merecedor de este rango. Y si no pudieron alcanzar el rango de Idris, entonces no se puede demostrar que Jesús tuviera rangos divinos. En respecto a lo que dice el Corán, cuando se menciona a Hazrat Idris y respecto a Santo Jesucristo, se habla de una elevación más alta de Idris que respecto a Jesús. En la Biblia, en el Corán, aparte de Jesús, se menciona también la ascensión física, no física entre comillas, y con ello se demuestra en ambos casos que Santo Jesucristo no era una personalidad especial, o no era su personalidad algo excepcional. Los cristianos, si no quieren entender este aspecto, porque ellos no lo van a aceptar, porque su enseñanza haya sido corrompida, pero los musulmanes tienen que extraer conocimiento de este ayat, y es la promesa de Allah que la enseñanza del Sagrado Corán nunca puede haber algún cambio, porque Allah Ta'ala se preocupará de su custodia. Y ahora, como Allah Ta'ala para la custodia del Corán ha enviado a una persona querida suya, entonces ya no hay alternativa que hayan interpretaciones incorrectas. Necesito decir que en la literatura judía sobre Idris, que le denominan Hanuk, respecto a él hay muchas citas, y se dice que Dios le envió para la reforma de la humanidad, pero cuando el mundo se había envuelto en el pecado, Dios le levantó hacia los cielos, le elevó hacia los cielos. Esta es la posición de los judíos. Y en lo que respecta a nuestra pregunta, nosotros, como dice el Santo Corán, le consideramos un profeta verdadero de Allah, al que Allah Ta'ala le dio un rango, una altura muy elevada. Y Allah Ta'ala a cada profeta, cuando envía un profeta en este mundo, también le da un estatus que apunta a su ascensión espiritual, para que él pueda hacer su misión, pueda reformar a la gente, y en la vida futura a los profetas también le da una posición muy alta. El Santo Mesías prometido a este respecto dice que Allah Ta'ala dice que es Sura Maryam, que es decir, a este profeta le elevamos en un sitio muy elevado. La explicación de este ayat es que aquellas gentes que mueren de muerte natural hacia Allah tienen varias etapas, y Allah dice que a este profeta, después de darle la muerte, se le da un lugar muy elevado. Nawab Sadiq Hassan Khan dice que Rafa en este caso significa ascensión espiritual que viene después de la muerte, porque si no,
porque un profeta no viene digamos, tiene que morir. El santo Mesías prometido dice que es triste por aquellas personas que la traducción de mutawaffica y mutawaffica o rafiuka se olvidan de este significado, porque primero se menciona la palabra mutawaffi y luego rafiuka. Por lo tanto, cuando en la palabra rafiuka se denomina la muerte, mutawaffi y rafiuka, ¿por qué no significan la muerte? En otra parte dice que ciertamente es un hecho que el Mesías no fue al cielo con cuerpo, sino que después de su muerte fue al cielo. Y preguntamos, ¿acaso después de la muerte Hazrat Yahya, Hazrat Adam, Hazrat Idris, Hazrat Ibrahim, Hazrat Yusuf, etcétera, tampoco no fueron levantados al cielo? ¿Sí o no? Si no fueron levantados al cielo, entonces, ¿por qué en el Mi'raj, en aquella noche, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les vio en el cielo? Si fueron levantados, entonces, ¿por qué se interpreta el Rafa'a de Hazrat Isa de otra forma? Qué extraño que la palabra Tawaffi, que implica muerte, que la tienen presente, y se habla de una ascensión espiritual, porque se utiliza para aquellas personas fallecidas que primero fueron levantadas. Y si se dice que esas personas no fueron levantadas, entonces yo digo, ¿por qué entonces él ha llegado al cielo? Al final, si fue levantado, es porque llegó al cielo. ¿Acaso no habéis leído en el Corán que no es este Rafa el que emplea el Corán que habla respecto de Jesucristo, que habla, no es el significado? Por lo tanto, esto no es solo un argumento intelectual, sino que es en la explicación del Corán desde el punto de vista del sentido común que ha explicado el santo Mesías prometido. Una persona que a sí mismo se considera un sabio o un erudito, ya he hablado de él en otras ocasiones a través de la MTA, que no está dispuesto a aceptar que Rafa no es una ascensión física, sino espiritual. Hay un joven Ahmadi que fue a hacer un interview y le dijo, una de las cosas que le dijo es que yo soy más erudito que vuestros ulemas, los ulemas Ahmadis, y también he leído los libros de Mirza Sahib, y el resumen era que Mirza Sahib, los escritos de Mirza Sahib no me han podido convencer a este respecto. Entonces Azur dice que el mantener la guía es un tema de Allah. Si Abu Jahal y otros muchos jefes de la Meca, cuando vieron al santo profeta Muhammad, cuando no vieron esa luz en el Sagrado Corán, no fueron capaces de distinguir o lo trataron como un libro de poesía, es un problema de su entendimiento y su mala suerte. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en la dignidad del Corán no hay ningún menoscabo, porque a los que Allah les ha dado el entendimiento y la luz, ellos aceptaron al santo profeta y al santo Corán. Por lo tanto, si a su discípulo le está ocurriendo lo mismo, no es nada de extrañar. El santo Mesías prometido dice en un lugar que en el Sagrado Corán, cuando habla de Rafa, habla de un Rafa, una elevación espiritual. Hay gente inculta o ignorante que dicen que Rafa'anahu Muqaman Aliyah, dice que hablo que Nawab Sharif Saab habla de una ascensión espiritual, pero había entre los musulmanes, y también hoy los hay, dice Dur, que dicen que Rafa'anahu Muqaman Aliyah
cuentan un cuento y dicen que este hombre Idris, a este hombre Dios le levantó con el cuerpo hacia el cielo. Este es un punto de vista de los judíos que ya he explicado, pero si un musulmán piensa así, tendrá que pensar que a quién está siguiendo. El santo Mesías prometido dice: debéis recordar que este cuento que se cuenta también sobre Jesús, y es debido a la falta de conocimiento de nuestros ulemas, porque el Rafa es un Rafa espiritual, porque todos los profetas después de muertos son ascendidos espiritualmente, y el kafir, el incrédulo, no se le asciende. Dice el Corán que no se abrirán las puertas del paraíso a los incrédulos. El Sura Araf está apuntando a esto. Y si Santo Idris que hubiera ido al cielo, no hubiera dicho: fíjate, ¿qué significa? Habla respecto a Adán, de que en esta misma tierra aquí viviréis y aquí moriréis. Es el Sura Araf 26. Si se dice que Hazrat Isa subió al cielo, el estar en el cielo Idris también podría ser, porque en este versículo Dios ha dicho de forma tajante que ninguna persona no puede vivir en el cielo, sino para todos los hombres el lugar para permanecer vivos es la tierra. Y en otro ayat, cuando dice fíjate tú, es decir, que moriréis en la tierra, está diciendo de forma clara que todas las personas morirán en esta tierra. Por lo tanto, a nuestros oponentes no tienen que poner este argumento que Hazrat Idris bajará del cielo alguna vez. Si dicen que Hazrat Isa está vivo, entonces también tendrá que volver a Hazrat Idris, los que están persiguiendo al Santo Mesías prometido, porque nadie piensa en este mundo es decir, nadie piensa que Hazrat Idris bajará, sino hay una tumba que es una tumba de Hazrat Idris, como había una tumba también de Hazrat Isa, de Jesús. Es decir, el resumen es que si consideráis una ascensión corporal de Idris, entonces Idris tendrá que bajar del cielo. ¿Y por qué no tenéis también este precepto dentro de vuestros pensamientos? Por lo tanto, si hay que mirar los argumentos, no hay ningún camino que en los argumentos del Santo Mesías prometido alguien pueda rechazarle. Por un lado, los musulmanes hablan de Khatm an-Nubuwwat, de la finalidad del profetazgo, y no aceptan que entre el Umma, la mancomunidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pueda venir un profeta, a pesar de que el Corán dice es decir, que entre ellos habrá un grupo posterior que aún no se ha unido a este grupo anterior. A pesar de leer este versículo, no creen. Y las palabras del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando dice wa imamukum minkum, que será vuestro imam, y luego dicen que quieren al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta gente, debido a su ignorancia, piensan que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, el Islam, cuando reclama ser Mesías y Mahdi, y al denominarse profeta y Nabi, está insultando al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y está rebajando el rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando este es la dignidad y la grandeza del santo profeta Muhammad, que de entre su umma, debido al cariño que le han tenido, Allah Ta'ala ha hecho descender un profeta entre ellos, entre sus seguidores, cuyo rango es el de un profeta. Y el rango del profetazgo no sea solo por la relación con Dios,
como ocurría con otros profetas anteriores que tuvieron este estatus o este rango, y tuvieron, debido a esa relación, tuvieron ese rango. Hay algunos profetas con ley, otros profetas que no tenían, que vinieron sin ley, que estaban sometidos a la ley anterior que tuvieran tenido y permanecieron transmitiendo esa ley, sino que el Masih, el Mesías que iba a venir, su rango y su rango, su altura y su dignidad iba a ser solo por la obediencia al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y por pertenecer a su mancomunidad, a la mancomunidad del santo profeta, y debido al cariño que le profesaba al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y todo esto era según las profecías de Allah Ta'ala, que en los Ajarín vendría el Mesías. Por lo tanto, los musulmanos deben dejar de pensar que Jesús está arriba sentado, que es la teoría de los cristianos, y bajo el discípulo del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tienen que aceptar la venida del Mahdi. Esta es la vida del Islam y es con la que se engrandece la figura del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo Mesías prometido, cuando se le critica, cuando Mirza Sahab ha dicho que dejad morir a Jesús, que ahí está el renacimiento del Islam, Mirza Sahib, al decir esto, no tiene ningún interés en que que renazca el Islam, sino que ese criterio de que Jesús subió y que bajaría, él quería que estas teorías desaparezcan. Nosotros los Ahmadis creemos que el rango más alto es el de santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta más querido de Allah Ta'ala es el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si en la ley de Allah Ta'ala existiera que una persona pueda ir con cuerpo al cielo, tendría que ser el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no puede ser nadie aparte de él. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el Mi'raj, cuando vio a los profetas y los que sabían que habían fallecido entre ellos, también vio a Hazrat Isa al-Islam, a Jesús, y vio a Hazrat Idris también. Y cuando vio a Hazrat Isa al-Islam en el segundo cielo, Rafa Maqanan Liya, según este versículo, 2 rangos más arriba estaba en el cuarto cielo a Hazrat Idris, y esto es lo que se encuentra en los hadices. Y él fue a Sidratul Muntaha, es decir, al máximo, al cielo, porque su rango era el más alto. Y en el Mi'raj, cuando se relata, cuando se le llevó más allá del séptimo cielo, donde estaba Santo Moisés, dijo a Allah Ta'ala que el Masih Islam ha traducido: oh mi Dios, yo no esperaba que también otro profeta hubiera sido elevado como mí, y en su elevación me pudiera superar.
el Santo Mesías prometido dice, mirad, que la palabra Rafa se emplea como rango para demostrar un rango, un estatus. El versículo, cuando se menciona en el Sura Al-Baqarah 200 y está hablando cuando que a algunos profetas se les ensalzó en rango en base a este versículo y a los hadices. Cada profeta, según su rango, fue elevado hacia el cielo, y según su cercanía hacia Allah, Allah les elevó. Allah Ta'ala al rango del santo profeta Muhammad, al ser el mayor, como dice el santo Corán, que él es el Khatamun Nabiyyin, interpretándolo mal a otros musulmanes, donde intentan tirar el rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los que se critica que no entendemos el rango del Khatam an-Nubuwwat. Vean que el Santo Mesías prometido, fíjense cómo ha explicado este tema para elevar, y esta interpretación es parte de la fe de cualquier Ahmadi, y con ello denotamos el alto rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Santo Mesías prometido dice: debéis recordar que cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el Khatamul Anbiya, y el profeta Isa tiene ya el profetazgo, ¿cómo puede ser que él venga después y dice que él reclame ser profeta? Porque si el santo profeta Muhammad es Khatamul Anbiya, el último profeta, no puede ser que Hazrat Isa al-Islam, que tenía el profetazgo antes y que iba a venir al final, y que podría encontrar el profetazgo bajo el sello del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él deje su primer profetazgo y se quite esa distinción, y Dios le envíe de nuevo para ser discípulo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que venga, y si viene, entonces tendría que perder su profetazgo, tendrá que perder, porque él ahora tendría que seguir al santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto no es posible, porque esta no es la ley de Allah Ta'ala. Este versículo no permite o no dice que pueda venir el tema es que una persona de su mancomunidad, de su influencia, alcanzaría un profetazgo, podría ser profeta, pero si viniera él mismo, entonces se demuestra que este Khatamul Anbiya se contradice, y Khatamul Anbiya sería el último profeta, el Mesías, y entonces la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tendría validez, porque él vino y después se fue, y el Mesías, Jesús, había venido antes y permanecería después. Si decimos que Khatame Nabuwwat, la finalidad del profetazgo, implica que tiene que venir Jesús, esta teoría contradice, porque el santo profeta vino, cumplió su misión, murió, y Hazrat Isa al-Islam vino, luego Dios le levantó con su cuerpo al cielo, y luego volverá de nuevo con su profetazgo nuevo. Por lo tanto, los que siguen esta teoría que el Mesías iba a venir está generando muchas dificultades, y hay que renegar el Khatam an-Nubuwwat, que es una herejía. Dice el santo Mesías prometido que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son muy claras, que él solía explicar que esta profecía
no habla de que viniera el profeta de Israel de nuevo, y el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam había dicho que después de mí no vendrá ningún profeta, y la Nabiya Badi es muy famoso que no tenía ninguna en el Corán se dice significa o testifica que en verdad que nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam finaliza el profetazgo. ¿Por qué era posible entonces que algún profeta que con el verdadero sentido del profetazgo viniera después del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque con ello el Islam se hubiera destruido, y decir que santo Jesús vendría con otro profetazgo es insultarle. ¿Acaso Allah a un profeta como Jesús le podía quitar el profetazgo y luego darle otro? Sí. Si vendrá con otro profetazgo también es otro insulto, porque Allah le dio una dignidad y le dio un rango, un estatus, y mencionándolo en el Sagrado Corán, liberándole de todas las acusaciones, y luego Allah diga que no, que ahora ya no te doy este estatus. ¿Qué camino quedaría si no que Jesús volviera de nuevo? Por lo tanto, en el Corán, el nombre del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al decirle Khatamun Nabiyyin y al decir el santo profeta que la Nabiya Badi, nos ha dicho que no podrá venir ningún profetazgo después del santo profeta Muhammad en el sentido estricto del profetazgo. Y después, para amplificar este hecho, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que el que venga, el Masí que venga, será de esta misma comunidad. En Sahih Bukhari se dice imamukum minkum, y en Sahih Muslim dice que será un imam de vosotros, y se ve esto en el Mesías prometido, y dice que ese Mesías sería de la mancomunidad del santo profeta y no de fuera. Aquí quiero aclarar que en esta época, como el santo Mesías prometido ha dicho que vendría el Mesías de esta mancomunidad, y Allah Ta'ala le dio un rango muy elevado, y Allah da ese rango a quien le place, y a pesar de darle este rango elevado, los que siguieran siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debido a su cariño hacia el santo profeta, también se le ha denominado Nabi, profeta, y Rasul, y mensajero. Hay Ahmadis que no tienen un conocimiento o no conocen bien a la comunidad, o no escuchan los jutbas, o han entrado ahora nuevos y no conocen, no tienen el tarbiyat, la educación, o por alguna razón no pueden expresar o decir lo que realmente deben. A veces al santo Mesías prometido se quedan pensativos o no lo expresan. Este hecho, o decir que es un profeta, es un profeta pero no es un mensajero, estos hechos, estos comentarios, estas actitudes, va en contra de la reclamación del santo Mesías prometido. Me han llegado quejas de algunos países porque dicen estas cosas, hacen tabligh y expresan algo que no es real, o cuando se sientan en las reuniones delante de las gentes dicen esto. A este respecto debemos quedar muy claro que el Mesías que ha venido siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene el rango de profeta y el rango de mensajero, y estas dos, ser profeta y mensajero, es el mismo tema. A este respecto, el santo Mesías prometido dice
en un comentario, una relación que tuvo, comentando este ilham, que este rango para nuestra comunidad nos hace pensar, porque Allah Ta'ala dice que el cariño de Allah está que de forma total sigáis y que no haya ninguna objeción, y en mí esas palabras se han empleado de Rasul, mensajero, y Nabi, y es profeta. Estas no, que aquella persona que recibe revelación de Dios y de forma directa, de forma cierta, Allah le habla, como hizo con los profetas, a ellos se les emplea la palabra Rasul y Nabi, y no es inadecuado, sino que es una forma adecuada. Por eso en Sahih Bukhari y en Sahih Muslim y en la Biblia y en Daniel y en otros libros de otros profetas donde se me ha mencionado, allí se me ha empleado la palabra, se emplea la palabra Nabi, profeta. Allah Ta'ala en nuestras fees nos potencie y que no mostremos debilidad a la hora de expresar. Por eso, hablando de la palabra Rafa, elevación, quiero decir que Rafa no está relacionado solo con los profetas, sino también con los creyentes. El Santo Mesías prometido dice: cuando un creyente toma a las palabras de Allah frente al resto, entonces él se eleva hacia Allah, se hace Rafa hacia Allah y se levanta hacia Allah en esta misma vida, y con una luz se le ilumina. En este Rafa se libera del Satanás, que luego Satanás no puede alcanzarle con su mano. Cada cosa en este mundo, Allah Ta'ala ha puesto un ejemplo, y con eso se refiere que el Satanás, cuando intenta subir hacia arriba al cielo, entonces no puede, y hay alguien que le tira. Saqib es una estrella luminosa, y Saqib es aquello que hace un agujero, y Saqib también se dice a algo que sube muy arriba. Por eso se habla de, nos ha dado un ejemplo que es no solo es una verdad aparente y oculta. Cuando una persona tiene la fe cierta en Allah, y Allah se eleva espiritualmente hacia Allah, y tiene una fuerza especial y una luz especial que se le otorga, con el cual él puede tirar a Satanás abajo. Saqib significa el que también hace morir. Por eso es necesario para cada creyente que a su Satanás lo mate y lo destruya. La gente que no conocen la espiritualidad se ríen de estas cosas, pero merecen ellos mismos compasión. Hay una ley natural y también hay una ley corporal. Para las leyes, Allah Ta'ala me ha dicho en una revelación: tú eres Najme Saqib. Significa que yo te he creado para que mates a Satanás, y que con tu mano Satanás morirá. Satanás no podrá subir muy arriba. Si el creyente sube hacia las alturas, Satanás no puede alcanzarle. El creyente debe hacer oración para que le dé una fuerza con la cual pueda destruir a Satanás. Todos los malos pensamientos, para eliminarlos es necesario destruir a Satanás primero. El creyente debe, que con paciencia, no debe desesperar, tiene que estar pendiente de matar a Satanás, porque un día será triunfador. Allah es clemente, noble, y los que luchan en su camino, al final ellos encuentran el camino. El rango de un humano es que intente acabar con Satanás,
que Allah nos enseñe cuál es el verdadero significado de la palabra Rafa y no seamos solamente intelectuales de la palabra Rafa, sino que corrijamos nuestros actos y que podamos reforzar nuestra relación con Allah Ta'ala para que, reforzada esta relación, podamos siempre aquellos que pueden destruir a Satanás. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.